Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es cómo vivir gozoso, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros podemos vivir gozoso en un momento dado, ¿verdad? Cuando recibimos un dinero o cuando el médico nos dice que estamos en salud y nos da gozo, nos da alegría. Pero después vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen las penurias y se nos baja ese gozo. Entonces, pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para mantener el gozo a pesar de las circunstancias tristes o circunstancias alegres? Porque cuando vienen circunstancias en las cuales nosotros estamos alegres, ese gozo se convierte muchas veces en orgullo, ¿verdad? Nos sentimos como que privilegiados ante las demás personas porque Dios nos ha bendecido en algo. No, Dios quiere que estemos siempre ecuánimes, gozosos, ni que nos achicoparemos cuando estamos pasando por circunstancias adversas, ni tampoco que nos sintamos más que otra persona porque Dios nos ha bendecido en un momento dado. El Señor quiere que siempre estemos gozosos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para estar gozosos? Bueno, ese es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Cómo vivir siempre gozoso? No importa si estamos sufriendo, no importa si estamos en calamidad, no importa si estamos pasando por pruebas, o no importa si Dios nos ha bendecido en exceso, estamos pasando por una situación muy cómoda, tenemos que mantenernos siempre gozosos, ecuánimes, sin sentirnos ni más que nadie, ni mucho menos tampoco que otra persona, sino siempre sabiendo que Dios nos ama igual que a todas las personas, que no nos sintamos más ni menos que nadie, sino siempre ser un hijo de Dios y que saber que Dios siempre tiene preparado cosas buenas para todos nosotros y que las circunstancias por las que estamos pasando siempre van a ser pasajeras. Siempre van a venir en la vida momentos de alegría, momentos de tristeza. Lo que tenemos que aprender nosotros es aprender a vivir gozosos sin importar las circunstancias externas. ¿Por qué? Porque el gozo no depende de las circunstancias, no debe depender de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Porque sabemos que Dios, todo lo que permite en nuestra vida es para nuestro bien. Bueno, para comenzar la enseñanza los invito a que abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés, un libro que está ahí cargado de mucha sabiduría, bueno, como todos los libros de la Biblia, porque son inspirados por Dios, escritos por hombres, pero inspirados por Dios. Todos están llenos de sabiduría, pero en especial el libro de Eclesiastés, como Proverbios, tiene muchas enseñanzas muy puntuales. Eclesiastés capítulo 2, verso 24, nos dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que eso es de la mano de Dios. Mire lo que es de la mano de Dios, que el hombre coma y beba y su alma se alegre en su trabajo. Y sigue diciendo el verso 25, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? El verso 26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Algunas Biblias o algunas traducciones de la Biblia dicen que esto es como correr tras el viento, o sea que no sirve de nada esforzarse por adquirir bienes porque al final nuestra vida es pasajera y al final pues todo se va a quedar en esta vida. A desnudo venimos y desnudo nos vamos a ir. Entonces, la vida del hombre muchas veces es complicada o puede ser sencilla. ¿Cuándo la vida del hombre es complicada? Cuando está llena de deseos carnales, cuando dejamos afligir de los deseos carnales, de querer acumular cosas, de tener más cosas, y cuando estamos en rebeldía a la palabra de Dios. Muchas veces nosotros estamos en rebeldía de Dios y no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no escudriñamos la palabra de Dios, no sabemos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos lo que Dios quiere con nosotros, empezamos a cumplir y a obedecer su palabra y dejamos de estar en rebeldía con Dios. Pero para eso hay que estudiar la palabra. Entonces, la vida del hombre es complicada cuando está llena de deseos carnales y se deja arrastrar por esos deseos carnales, que muchas veces van contra los mismos pensamientos benévolos que nosotros podamos tener. Y también cuando el hombre vive en rebeldía de Dios. ¿Y qué consecuencias tiene eso de nosotros que nosotros vivamos en deseos carnales y en rebeldía a Dios? Que terminamos siendo enemigos de Dios, aunque no lo querramos, aunque muchas personas dicen, yo estoy enemistado con fulano, con perenseo, pero con Dios estoy bien. Vea, cuando usted desobedece a Dios, está enemistado con Dios. Y también, otra consecuencia que tienen esas personas que tienen esa vida complicada, llena de deseos carnales y de rebeldía, viven quejándose por todo y en todo. Todo le parece insuficiente, todo le parece poquito y todo le parece como si la gente estuviera atacando. Entonces vive quejándose por todo. Eso es consecuencia de la misma vida pecadora. Y lo dice la Biblia, lo dice Dios. Todo lo que nosotros decimos aquí no lo digo yo, lo dice la misma palabra, lo dice Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces lo que el Señor quiere es que vivamos alegres, que vivamos
contentos con lo que estamos pasando, no importando las circunstancias de crisis por las que pasamos en un momento dado. Ahora, ¿cómo hacemos para que nuestra vida se vuelva sencilla y deje de ser complicada? Eso es lo que vamos a mirar. Cuando nosotros empezamos a disfrutar los regalos que Dios nos da dos regalos, básicamente, además de la vida, obviamente. El primer regalo que Dios nos da es la salvación. La salvación es gratuita, no es por obra, no es por ninguna obra que nosotros hagamos, sino por la fe en Cristo Jesús. Y para tener fe en Cristo Jesús, tenemos que estudiar la palabra, porque la fe viene por estudiar las Escrituras. La misma palabra nos dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos hacer ninguna obra para ser salvos. ¿Y qué significa ser salvo? Ser salvo de la esclavitud del pecado, para poder salir de esas ataduras, de esos malos pensamientos que podamos tener en un momento dado. Y ser salvos también de la condenación futura que vamos a tener cuando nosotros somos desobedientes a la palabra de Dios. Entonces, eso es regalo de Dios. ¿Y cómo hacemos para obtener esos regalos de Dios? Creer en Cristo. Así de sencillo, creer en Cristo, pero no como nosotros creemos creer en Cristo, sino conforme como dice la Escritura. Por eso Jesús dice, el que cree en mí como dice la Escritura, no como nosotros creemos en Cristo Jesús, que si nos vamos de rodillas a un cerro y oramos y ya vamos a ser salvos porque hagamos algunos sacrificios de esa clase, no. El que cree en mí, dice Jesús, conforme a las Escrituras, o sea, conforme a su palabra, esos van a ser salvos. Entonces sabemos que la fe es por leerla por las Escrituras, o sea, por leer la palabra de Dios. Esa es consecuencia de la lectura de la palabra de Dios, lo que vamos a tener nosotros fe. Entonces, el primer regalo que nosotros tenemos es la salvación, que pasamos de muerte a vida, muerte espiritual a vida. Porque nosotros sin Cristo en nuestro corazón estamos muertos espiritualmente. Muchas veces vamos a leer la palabra de Dios y no la entendemos, nos da pesadez, nos da sueño, nos da todos los atributos, podríamos decir, de pesadez que podamos tener para leer la palabra de Dios. Nos da hasta pereza, nos da sueño. Pero eso significa que no hemos nacido espiritualmente. Entonces nos ha avivado nuestro espíritu. Estamos muertos espiritualmente. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría. Cuando cojamos la Biblia, digámosle al Señor, es que lo tenemos al lado, al autor, díganle, Señor, no entiendo tu palabra, me da pesadez, me da sueño leer tu palabra, ayúdame a leerla, para interpretarla. Y acuérdense que la misma palabra dice, el que te falte de sabiduría, pídala, yo se la daré a manos llenas. Entonces pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría, la fortaleza para leer y entender sus escrituras, entender su palabra. Entonces vemos que el primer regalo que Dios nos da es su salvación. Y esa salvación es por creer en Cristo Jesús, como dice la Escritura. Hay un segundo regalo que Dios nos da, y eso no depende también de nosotros, es un regalo que Dios nos da, es el gozo de disfrutar de los alimentos, sean muchos o sean pocos. Ese es un gozo que Dios nos da, y también de gozarnos de nuestro trabajo, de agradecer a Dios del poco o mucho trabajo que tengamos en un momento dado por el cual nosotros adquirimos o tenemos nuestros ingresos. Tenemos que ser siempre agradecidos, pero eso no es don de nosotros, eso es un regalo que Dios nos da. Ese regalo nos lo manda Dios. Así dice Eclesiastés 3:13. Miremos lo que nos dice Eclesiastés capítulo 3, verso 13. Aquí nos dice que ese es un regalo, ese gozo que nosotros podemos sentir por los alimentos que Dios nos da y por el trabajo. Eso es un regalo que Dios nos da. Pidámosle a Dios que nos dé ese regalo. Dice, también es don de Dios. Fíjense, don, la palabra don significa regalo. También es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Entonces sabemos que eso es un regalo de parte de Dios. Empezar a gozarnos de lo que Dios nos da, de los alimentos que Dios nos da, del trabajo, de las bendiciones que nos da, de los ingresos que podamos recibir. Todo eso es un regalo que Dios nos da y tenemos que aprender a ser agradecidos. Las obras del hombre siempre se han caracterizado por ser malas. ¿Por qué son malas las obras del hombre? Porque están influenciadas por pensamientos egoístas. Un pensamiento egoísta podría ser tener bien a los hijos, a la familia. Eso es un pensamiento egoísta, lógicamente, y un egoísmo, podríamos decir, entre comillas, como que bueno, era satisfacer las necesidades. Pero vemos a alguien que está pasando por necesidad y decimos, vaya a trabajar o que consiga su propio sustento. Entonces, no nos llenamos el corazón de ese sentimiento para ayudar a otra persona, ayudar al prójimo. Entonces somos egoístas, somos vanidosos. Entonces hay muchas personas que reciben el dinero, su salario o lo poquito que puedan recibir y están siempre, se vanaglorían porque creen que se lo merecen. No, esos son regalos que Dios nos da. Todo lo que nosotros recibamos, tenemos que aprender a ser agradecidos con lo que Dios nos da. Entonces el hombre, todas las obras que el hombre hace son egoístas, son malas. ¿Por qué? Porque
éramos enemigos de Dios. Toda esa obra que nosotros hacemos sin Cristo está influenciados por el pecado. Miremos lo que nos dice al respecto Colosenses capítulo 1, verso 21. Aquí es donde nos habla precisamente que todas nuestras obras eran malas o son malas cuando no tenemos a Cristo Jesús, porque lo hacemos influenciados por pensamientos egoístas. Colosenses 1:21 nos dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Ves cómo la Biblia misma nos señala que nuestras obras son malas cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón? Son influenciadas por el egoísmo o la vanidad. Entonces, pero mientras tanto, al contrario de un censo, las obras de Dios siempre han sido buenas. Desde la creación, cuando Dios creó todo, al sexto día se dio cuenta que todo lo que él había hecho era bueno en gran manera, o sea, exageradamente bueno. Lo que Dios siempre ha hecho y lo que seguirá haciendo siempre es bueno. Así dice Génesis 1:31, que dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, o sea, exageradamente bueno. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Pero además de Dios de ser creador, y su obra creadora terminó en el sexto día, pero Dios no ha abandonado su creación. Ahora está haciendo su actividad de sustentador. Dios nos cuida. No solamente nos cuida a nosotros, cuida toda la naturaleza. Nosotros miramos las aves del cielo, cómo cantan, cómo andan por ahí, los animalitos. Dios los cuida a todos ellos. No nos va a cuidar de la misma forma nosotros, que somos su máxima creación. Entonces aprendamos a creer y a confiar que Dios es nuestro sustentador. Mire lo que nos dice respecto del Salmo 138, verso 4. Aprendamos a creer que Dios es sustentador y que todo lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien. Inclusive esos momentos que nosotros podamos decir que estamos en crisis o en prueba. El Salmo 138, verso 8 nos dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuál es el propósito de Dios? Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. O sea, Dios siempre cumplirá su propósito en nosotros. Basta que nosotros pongamos la mirada en Él. Dios siempre nos está hablando, Dios siempre nos está llamando, pero a veces nosotros somos como que sordos a la palabra de Dios. Dice: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios nunca desampara la obra de sus manos. Él siempre nos manda una ayuda, siempre nos manda algo en que soportarnos, en que podamos soportar la situación por la que estamos pasando, y con la mirada puesta en Cristo, porque sin Cristo nada podemos hacer. El hombre, cuando no tiene a Cristo en su corazón, hace cosas irónicas, irracionales en un momento dado, como por lo menos tratar de afanarse por las riquezas materiales, trata de acumular bienes materiales, no sabiendo que nuestra vida es pasajera, que tarde o temprano vamos a marcharnos en este mundo, y lo que hayamos recogido, pues otro es el que lo va a disfrutar. O sea, eso es como correr tras el viento, así estaba diciendo el proverbio, correr tras el viento, eso de acumular riqueza, porque sabemos que al final nuestra vida es pasajera. Mire lo que nos dice Salmo 39, verso 6, al respecto de que nuestra vida es pasajera. Dice: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Entonces dejemos de afanarnos por acumular riquezas, porque nuestra vida es pasajera. Es bueno tener bienes, nadie está diciendo que no tengamos bienes, pero tengamos en cuenta que nuestra vida es pasajera y que no nos desesperemos, que ese no sea nuestro afán de obtener riqueza. Sí es bueno tener su casa, sus cositas para la casa, ¿verdad? Pero que ese no sea nuestro objetivo. Nuestro objetivo tiene que ser siempre el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Pero también a veces nos afanamos por satisfacer nuestras necesidades como comida, la vivienda, nos desesperamos por eso, ¿verdad? Pero el mismo Señor nos dice: no es más la vida que el vestido, no es más la vida que la comida. Entonces así lo dice en Lucas 12:23, dice: la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Si Dios sustenta las aves del cielo y ninguna de ellas cae sino es la voluntad de Dios, de la misma forma Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Vea, las circunstancias que Dios permite en nuestra vida, sean buenas, sean malas, sean regulares, Dios las permite con un objetivo: que pongamos la mirada en Él, que clamemos a Él. Él es el único que nos puede ayudar, más nadie nos puede ayudar. Dios puede tocar a una persona y que nos ayude, sí, pero quien nos ayuda directamente es Dios, más nadie. Entonces pongamos nuestra confianza siempre en Él, y que Él tocará los corazones que tengan que tocar, y su ayuda siempre vendrá en el momento indicado. Así que no nos desesperemos por eso de qué vamos a comer, qué vamos a vivir. No, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Como dijimos al principio, si Dios cuida las aves del cielo, ¿cómo no más va a tener cuidado de cada uno de nosotros, que somos
máxima creación. Ahora, cuando nosotros nos afanamos por esas riquezas materiales, por acumular bienes y por las necesidades que nosotros tenemos, vamos a tener una consecuencia presente, que vamos a andar afanados permanentemente, andamos en zozobra, andamos en crisis en todo momento, una crisis emocional porque nos falta la comida, nos falta el alimento, nos faltan los bienes, nos falta esto, entonces vamos a estar desesperados. Esas son las consecuencias de afanarse por las riquezas materiales, por los bienes materiales. Y eso nos va a traer no solamente una consecuencia presente, que es vivir afanado permanentemente, sino una consecuencia futura, que es la condenación eterna. ¿Por qué es condenación eterna? Porque no aprendimos a confiar en Jehová de los ejércitos, que Él tiene cuidado de todo lo que nos suceda. Entonces aprendamos siempre a preocuparnos por lo que es realmente indispensable. ¿Y qué es lo que realmente es indispensable? El reino de Dios y su justicia. Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Pero a veces nos desesperamos más por las añadiduras, la comida, el vestido, la vivienda, que por lo que es más importante, que es el reino de Dios y su justicia. Reconocer en todo a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Dios. Vea que es diferente reconocer a Jesús como Señor y como Dios. Muchos reconocen a Jesús como Dios, pero no lo reconocen como Señor. Lo reconocen como Dios, lo adoran, lo alaban y todo eso está muy bien. Pero como Señor, que gobierna tu vida, que todo lo que pasa es gobernado por Él, todo es permitido por Él, a veces no lo reconocemos por ese lado, sino que vemos a otras personas que nos están atacando, vemos a otras personas que nos están haciendo el mal. Eso significa no ver la mano de Dios. Vea, cuando alguien nos ataca, es Dios que permite que esa persona nos ataque para ver cómo está nuestro corazón. Si no hemos aprendido a perdonar, porque en esta vida tenemos que perdonar. Porque si nosotros no perdonamos al que nos ofende, Dios no nos va a perdonar las ofensas que hemos hecho. Nosotros somos pecadores que nacimos. Nadie puede decir que no es pecador. El que dice que nunca ha pecado hace a Dios mentiroso. Todos somos pecadores. El mismo apóstol Pablo dijo, Cristo vino por pecadores de los cuales yo soy el primero. El apóstol siendo apóstol. Ahora, ¿qué se deja para nosotros? Todos somos pecadores. Todos hemos ofendido a Dios. Entonces lo importante es que aprendamos a perdonar las personas que nos ofenden. ¿Por qué? Porque las personas que nos ofenden son instrumentos que Dios está utilizando para ver cómo está nuestro corazón. Para decir, podemos aprender a perdonar. Y si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar nuestras ofensas. La ofensa más grande que hemos podido tener, que es vivir a espaldas de su palabra. Entonces tengamos presente que tenemos que ser agradecidos inclusive con las personas que nos ofenden, con las personas que nos calumnian, con las personas que hablan mal de nosotros, porque es mismo Dios permitiendo que eso suceda para ver cómo reaccionamos nosotros. Dios nos prueba, Dios no nos tienta, porque tentación es inducción a hacer el mal, pero sí Dios nos prueba para ver cómo está nuestro corazón. Dios pone personas que hablen mal de nosotros para ver cómo reaccionamos nosotros. Entonces aprendamos a ser humildes. Y que cuando nos dan una cachetada, pongamos la otra. ¿Y qué significa poner la otra mejilla? No significa literalmente que si te pegan aquí, tú vas a poner otra mejilla. Significa que si algo te hicieron que te dolió, tú no vas a responder a esa agresión. Eso es poner la otra mejilla. Porque siempre que nos agreden, nosotros queremos, perdón a la expresión, hasta pegarle a la otra persona, si no es ofenderla. Entonces, poner la otra mejilla significa no hacer lo que nuestra carne, nuestra naturaleza carnal nos implica hacer, nos induce a hacer, que es de vengarnos, de responder la agresión con otra agresión, no, sino que paguemos con bien al que nos hace mal. Eso significa poner la otra mejilla. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Eso es poner la otra mejilla. No vengarnos, dejar la venganza al Señor. Y sabiendo siempre que cuando una persona nos ataca, es Dios permitiendo. Entonces tenemos que darle gracias a Dios y gracias a esa persona porque se dejó utilizar por Dios como instrumento para probar nuestro corazón. Por eso tenemos que ser agradecidos en todo momento. Dios dice que seamos agradecidos siempre, en todo momento. Primero con Dios y con todas las personas. Con todo. Inclusive con esa persona que nosotros catalogamos como enemigos, pero realmente no son enemigos. La misma Biblia nos enseña que no tenemos enemigos de carne y sangre, sino que huestes espirituales que se mueven en las regiones celestes. Esos son los verdaderos enemigos. Nuestros pensamientos son nuestros verdaderos enemigos. La forma de pensar mansalva que tenemos nosotros. Todos tenemos inclinación a pensar mal. Si alguien me hace algo bien y dice, ¿sabe qué querrá de mí? Es lo primero que uno piensa, ¿verdad? No nos digamos mentiras, hasta yo también pienso así. Pero cuando uno empieza a caminar ya en los caminos del Señor, uno empieza a ser agradecido, inclusive hasta con las personas que nos hacen mal. Y dejemos de pensar mal de las otras personas. Siempre pensemos bien. Y tomamos nuestras precauciones, obviamente, pero siempre pensemos bien. Es lo que el Señor quiere. Y entonces, reconocer a Jesús como Señor, que Él gobierna todo. Todas las circunstancias que están a nuestro alrededor, Dios las gobierna. Donde Él no gobierna, ¿sabe dónde no gobierna Él? En nuestros pensamientos.
Nosotros somos libres para pensar lo que nosotros queramos, pero Dios quiere que nosotros pensemos bien de Él y de las personas que están a nuestro alrededor. De Dios, porque muchas veces decimos, ay, Dios no me ayuda, mira por las circunstancias por las que estoy pasando y Dios no se compadece de mí. Eso es pensar mal de Dios. Dios siempre ha sido misericordioso con todos nosotros. Todas las situaciones que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien. Inclusive aquellas cosas que nosotros decimos, Dios me ha olvidado. Dios nunca nos ha olvidado. Y pidámosle perdón a Dios las veces que nosotros hemos creído que Dios nos ha olvidado. Dios nunca nos ha olvidado. Todo lo que Dios permite en nuestra vida, acuérdese de eso, siempre es para nuestro bien. Miremos lo que lo dice Romanos 8:28. Todo lo que sucede en nuestra vida es para nuestro bien. Nada es para nuestro mal. Proverbios 3:5. Miren lo que nos dice Proverbios capítulo 3, verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Ves? No te apoyes en tu propio pensamiento. Nosotros tenemos tendencia a pensar mal de las circunstancias, de las personas, inclusive hasta de Dios. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, Él enderezará tus caminos. Así, reconozcamos a Dios en todas las circunstancias por las que nos estemos pasando, por calamidades, por situaciones de apremio, por pruebas. Reconozcamos que Dios es el que está permitiendo todas esas situaciones en nuestra vida, porque lo que más quiere Él es la salvación de nuestra alma. Un milagro de sanidad, Él lo puede hacer. ¿Quién nos dice que no? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, cuando Él no hace un milagro, Él está haciendo un verdadero milagro. ¿Cuál es el verdadero milagro? Él quiere que cambiemos nuestra manera de pensar. Porque ¿de qué sirve un milagro de sanidad física y al final nuestra alma se pierde? Lo que Él quiere es que nuestra alma se salve. Porque para eso vino Cristo, para salvar lo que se había perdido. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya ven que lo que Dios quiere no es darnos un milagro físico, Él lo puede hacer, pero lo que más quiere Él es que nuestra alma se salve. Y nuestra alma solamente se salva cuando nosotros seguimos sus enseñanzas, sus principios, su palabra. Cuando nosotros creemos o sabemos que Dios, reconocemos a Jesucristo como Dios, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Ahí es donde está el gran problema, la forma de pensar. Romanos capítulo 12, verso 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, agradable voluntad de Dios. Solamente cambiando nuestro entendimiento. Y esa es la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, empieza a cambiar nuestra manera de ver la vida. Ya nosotros no vemos los enemigos de personas. Las personas no son enemigos. Son los prójimos que nosotros tenemos que ayudar. Y cuando una persona nos ataca, ya no la vemos como enemigos, sino como instrumento que Dios está utilizando para ver cómo reaccionamos nosotros. Por eso Dios nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Pero realmente no son nuestros enemigos, son las personas que Dios utiliza como instrumento para probarnos a nosotros. Dios quiere que nos amemos todos, cada uno de nosotros. Cristo murió, inclusive por esa persona que lo está atacando a usted. Esa persona que usted considera que es su enemigo, también Cristo murió por ella. También Cristo la ama a esa persona que usted la está atacando. Esa persona que le está robando. Cristo murió por esa persona. Así como te ama a ti, también ama a esa persona. Entonces lo que Dios quiere es que nos amemos todos y cada uno de nosotros. Es la única forma que nosotros podemos entender la buena voluntad de Dios, que es siempre agradable y perfecta, cambiando nuestra forma de ser. ¿Y cuál es la consecuencia cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar? ¿Cuál es la consecuencia? Empezamos a vivir con gozo permanente. No importa si estamos pasando trabajo, estamos pasando hambre, saber que Dios tiene el control de nuestra vida, eso nos da un gozo en nuestra vida, porque reconocemos que el amor de Dios nos está acompañando, no importando las circunstancias, no importando si estamos en opulencia. Cuando Dios nos da bendiciones sobremanera, que vemos que nosotros estamos caminando en abundancia, es Dios que la permite, pero no para que nos sintamos más que otra persona, sino para que ayudemos a los que están necesitados. Para eso es que Dios nos bendice exageradamente. Algunos y otros que están pasando trabajo, Dios lo permite es para que no quiten la mirada de Dios, porque muchas veces cuando una persona es demasiado bendecida, se jacta de lo que Dios le ha dado y se olvida inclusive de Dios. Por eso tenemos que orarle siempre que Dios nos ayude a que no pasemos hambre, para que no tengamos que robar, pero tampoco que tengamos demasiado que nos podamos olvidar de Dios, porque hay muchas personas que cuando tienen demasiado, cuando Dios los bendice demasiado, se olvidan de Dios y creen que todo lo han ganado por su esfuerzo, por su inteligencia o por su sabiduría. Dios siempre tiene el control de todo lo que sucede en nuestra vida. En la única parte donde Dios no tiene control, y no porque Él no pueda, sino porque nos ha dado, es autonomía a nosotros. Pero tenemos que nosotros cambiar nuestra manera de pensar, y todo
base en el amor, en obediencia a la palabra de Dios. Dios quiere que lo obedezcamos, pero no por miedo al infierno o miedo a que nos vaya a castigar, sino que lo obedezcamos por amor a Él, porque Él nos ama tanto, de la misma forma quiere que lo amemos a Él. Ahora, ¿qué le agrada a Dios? A Dios le agrada la obediencia del hombre. ¿Por qué le agrada la obediencia del hombre? Porque no es que Dios no es un rey prepotente que quiere que lo obedezca a todo el mundo, sino porque los mandatos que Dios manda a través de su palabra nos benefician a nosotros. Vea, Dios seguirá siendo Dios, así lo desobedezcamos. Nosotros somos los que nos beneficiamos cuando obedecemos a Dios, cuando somos obedientes a su palabra. Y cuando nosotros somos obedientes a su palabra, obtenemos sabiduría y obtenemos gozo en nuestra vida. Sabiduría porque tenemos una conducta prudente, una habilidad para hacer el bien que se fundamenta en el temor a Dios, en el amor a Dios, en ese amor reverente que le podamos tener a Dios. Por eso dice Proverbios capítulo 1, verso 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, o sea, los que no creen en Dios, o los que creen solamente en sí mismos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces tenemos que tener temor a Dios, y ese es el principio de la sabiduría. Cuando usted puede robar sin que nadie se dé cuenta y no roba, eso es temor a Dios. Porque uno puede decir, yo no robo, era porque me están viendo. Pero cuando usted puede robar y nadie se da cuenta, nadie lo está viendo, y usted dice, no, yo no puedo robar por amor a Dios, eso se llama temor a Dios. Cuando usted puede hacer algo malo sin que nadie se dé cuenta, puede hacer adulterar, fornicar sin que nadie se dé cuenta, y sin embargo no lo hace, eso es temor a Dios. Y lo hace por amor a Dios, no por miedo al castigo o por miedo a ir al infierno. No, Dios no quiere que lo obedezcamos por temor, sino por amor a Él. Y todos los mandatos que Dios nos da para que lo cumplamos es para nuestro propio beneficio. Él quiere que nos vaya bien. Entonces, obtenemos sabiduría. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, tenemos sabiduría, que es la conducta prudente. Y esa sabiduría es fruto del conocimiento de la palabra. Sin el conocimiento de la palabra, sin estudiar la palabra de Dios, no podemos tener sabiduría. La sabiduría viene del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso los incito a que lean la palabra de Dios por lo menos media hora al día, para que empiecen a tener sabiduría, solamente porque la sabiduría viene de su palabra. Y cuando nosotros leemos la palabra, nos viene la fe, porque la fe es por el oír la palabra de Dios, así dice Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tenemos que leer la palabra de Dios, y cuando nosotros leemos, estudiamos la palabra de Dios, tenemos fe, y esa fe nos va a dar sabiduría por el conocimiento de la palabra, y nos va a dar gozo de nuestros alimentos. Vamos a comer ese poquito de comida o mucha comida, la vamos a comer con gozo, con alegría, dándole gracias a Dios, y vamos a ser agradecidos por Dios por los ingresos, por el trabajo que nosotros tengamos. Y entonces ese gozo va a depender de nuestra actitud, no de los bienes que tengamos, de tener una mesa llena. El gozo va a depender de nuestra actitud de agradecimiento hacia Dios. Y cuando usted es agradecido hacia Dios, cuando tiene esa actitud de agradecido, vea, el poquito alimento que usted pueda tener, eso va a ser un manjar, no solamente para su cuerpo, sino para su espíritu, para su alma. Se va a regocijar y va a estar gozoso por agradecimiento, con el agradecimiento a Dios. Entonces, el gozo depende del propósito de Dios que nosotros tengamos en nuestra vida. Si vemos o no, o vemos el propósito de Dios en nuestra vida. Si vemos o no el actuar de Dios en nuestra vida. Y cuando nosotros somos agradecidos y vemos la mano de Dios en todo lo que nosotros tengamos en nuestra vida, se va la queja. Se va la quejanza de nuestra vida. Ay, que este poquito de comida, no, damos gracias a Dios por ese poquito de arroz, no importa, le damos gracias a Dios por ese poquito de arroz. Y cambiamos nuestra queja por gozo. Fíjense usted, la misma circunstancia, ¿verdad? El poquito de comida que anteriormente usted se quejaba por ese poquito de comida, empieza a transformarse en gozo porque ve la mano de Dios que está permitiendo eso en su vida. Y cuando usted es agradecido con Dios, van a venir más bendiciones. Vea, la única forma de traer bendiciones a su vida es cuando cambiamos la queja por el agradecimiento. Van a venir más bendiciones a su vida. Mire lo que nos dice Eclesiastés capítulo 3, verso 13. Dice, Eclesiastés 13, dice, también es don, o sea, don significa regalo de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Y Romanos 8:28, que ese es el versículo que más me fascina a mí de la Biblia, dice, y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, todo ayuda bien. Esa circunstancia calamitosa, ese poquito de comida que tengamos en nuestra mesa, todo es para nuestro bien. Dios después nos va a bendecir abundantemente, porque Dios bendice al que quiera bendecir. Entonces tenemos que ser siempre agradecidos.
Para concluir, podríamos decir que vivamos, ¿cómo hacemos para vivir gozosos nosotros? Que disfrutemos los regalos que Dios nos da, los alimentos que Dios nos da, los ingresos que Dios nos da, ese trabajo que nosotros tenemos. Aprendamos a ser agradecidos. Que nos pone mucho trabajo, nos pone poco trabajo, o que nos está persiguiendo el jefe que tenemos, o que el jefe es una mala persona. Empecemos a ser agradecidos, oremos por esa persona. Vea, todos los jefes, todas las personas, todas las autoridades que nosotros tengamos en esta vida son puestas por Dios. Los padres, los jefes, los presidentes, los gobernadores, los alcaldes, todas las autoridades son puestas por Dios, buenos, malos, regulares, con un objetivo que es precisamente cambiar nuestro corazón. Entonces empecemos a disfrutar los regalos que Dios nos da. ¿Cuáles son los regalos que Dios nos da? Primero la salvación, los alimentos, el trabajo que Dios nos da. Empecemos a disfrutar de ellos siendo agradecidos, con buenas acciones. ¿Cuál sería la buena acción cuando usted recibe la salvación? Que compartamos esa salvación que hemos recibido de parte de Dios. De gracia, porque de gracia somos salvos. Entonces demos de gracia, no esperando nada a cambio. Que prediquemos la palabra. Esa es la forma de decirle a Dios que estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Las buenas acciones por los alimentos. Cuando tenemos mucho alimento, compartamos el alimento también. Compartir con el que tiene necesidad. Si Dios nos bendice económicamente más de lo normal, compartamos ese beneficio que hemos recibido con las personas que están padeciendo necesidad. Hacer todo para Dios y para Dios. Y que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Es decir, que si ayudamos a alguien, no nos pongamos a vociferar. Es que yo ayudé a fulano, le di un plato de comida, o ayudé, le hice esto y esto. No. Todo es para Dios. Si es para Dios, nadie tiene por qué saberlo. Entonces, porque todo lo hacemos para Dios y para Él. Entonces, y si nosotros hacemos eso, de ayudar y de ser agradecidos con Dios, seremos bendecidos por las buenas obras que nosotros hagamos. Y eso es lo que Dios quiere al final, que hagamos buenas obras. Santiago 2:26 nos lo confirma, dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. ¿Qué significa esto de la fe sin obra está muerta? Hay muchas personas que aman a Dios, pero ven a su hermano pasando por necesidad y no lo ayudan. ¿Cómo se demuestra la fe de esa persona si no ayuda a otro? Diferente es que si no tienen cómo ayudarlo, bueno, está justificado, no lo ayuda porque no puede. Pero teniendo cómo ayudar a su hermano y lo ve por necesidad, simplemente le va a decir que Dios te bendiga y ya. No. Métase la mano al drill y ayúdelo. Esa es una forma de recibir bendiciones de Dios y de demostrar que nuestra fe es una fe viva que está acompañando con buenas obras. Las buenas obras nos salvan, lo que salva es la fe. Pero si tenemos fe, tenemos que hacer buenas obras. Y eso demuestra que tenemos una fe viva. Y Gálatas capítulo 6, verso 2 nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo es eso, que nos ayudemos unos con otros. No importa si me ha hecho mal o si esa persona es desagradecida, no importa, porque no lo hacemos para esa persona, lo hacemos para Dios. Así esa persona sea desagradecida con nosotros. Así esa persona no nos dé la gracia o ni siquiera muestre una actitud de agradecimiento por el favor que nosotros hayamos hecho. Al fin y al cabo, no lo hacemos para la persona, lo hacemos para Dios. Y si lo hacemos para Dios, bendiciones vamos a recibir de parte de Dios. Amén. Entonces lo que Dios quiere es eso, que hagamos buenas obras. Y Filipenses 4:17 nos dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, cada vez que nosotros hacemos buenas obras con base en la fe, vamos a recibir más bendiciones de parte de Dios. No solamente materiales, sino espirituales, que son los mejores, que es vivir con un corazón contento, un corazón alegre, un corazón agradecido, que eso rejuvenece el alma y nos hace vivir contentos en esta vida. Entonces lo que el Señor quiere es que siempre vivamos gozosos. Y la única forma de vivir siempre gozoso es con la mirada puesta en Cristo y que empezamos a ser agradecidos por todo lo que Dios permite en nuestra vida. ¿Amén? Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en su corazón y lo más importante, que la pongan por obra. Damos gracias a Dios por este mensaje y a ustedes por habernos escuchado.